Hola, buenos días de nuevo. En este video voy a hablar sobre el tema de la tabla periódica de los elementos. Como hemos venido manejando en videos anteriores, decíamos que en la naturaleza nosotros podemos observar una gran variedad de materiales, de objetos o materiales. Para que exista esa gran variedad de materiales, tiene que haber una diferencia estructural en cada uno de esos objetos. Decíamos también en videos anteriores que la unidad básica o estructural de la materia son los átomos. Entonces, para que nosotros tengamos gran diversidad de materiales en la naturaleza, tenemos que tener una diferencia en esa unidad estructural. Es decir, tenemos que tener diferentes tipos de átomos para poder tener diferentes tipos de materiales. Entonces, me voy a tomar la libertad de hablar otra vez sobre lo que es la representación esquemática de un átomo. Otra vez decíamos que ya el átomo es la unidad básica estructural de la materia. Toda la materia que ustedes conozcan en el universo, si se van a su nivel estructural más básico o inferior, vamos a tener que estar constituido por un átomo. ¿Cuáles son las partes de este átomo o de un átomo en general? Bueno, tenemos que el átomo está constituido por una parte central al que le denominamos núcleo. Y ese núcleo está formado por dos tipos de partículas. Una partícula denominada protón, representado por la parte roja, y una partícula denominada neutrón, representado por la parte azul. Esas dos partículas están en la parte central del átomo, constituyendo, dijimos, el núcleo del átomo. Alrededor de esa parte central o núcleo tenemos unas partículas denominadas electrones, representadas por estos círculos en color gris. Esos círculos en color gris están girando alrededor de la parte central, están orbitando. Es lo que representan estas líneas. No es que esta sea otra estructura, sino que representa el movimiento que siguen los electrones alrededor de ese núcleo o alrededor de los protones y los neutrones. Entonces, esta es la estructura de un átomo. Entonces, si decimos que para que haya materia diferente en el universo, tenemos que tener una materia prima estructural diferente, quiere decir que esta estructura debe tener ciertas diferencias en la naturaleza. Y efectivamente, fíjense, aquí les represento yo, todos estos son representaciones de átomos, pero de elementos diferentes. En este caso, en el primer caso, tenemos la representación de un átomo de hidrógeno. Si se fijan, bueno, pues tenemos el núcleo, que es la parte central, decíamos esta, y alrededor del núcleo tenemos un electrón orbitando alrededor de ese núcleo. Este sería el movimiento que está realizando en ese núcleo. Pero, ¿qué pasa si nosotros comparamos el átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno? Pues obviamente tiene que haber diferencias para que pueda haber diferencias en la materia. Entonces tenemos el núcleo también, que va a ser constituido por un número diferente de protones que el átomo de hidrógeno, pero además, si se fijan, tiene un número diferente de electrones y acomodados de forma diferente que en el átomo de hidrógeno. Si comparamos este átomo con este y aparte con el átomo de carbono, también tenemos una diferencia que no solamente en cantidad, sino en acomodo de las partículas. Se fijan, por ejemplo, aquí tenemos 6 electrones girando alrededor del núcleo. Acá teníamos 8 electrones orbitando alrededor del núcleo. Entonces tenemos diferente número y aparte diferente acomodo. Si lo comparamos con el átomo de nitrógeno, también tenemos ciertas diferencias. Fíjense, no solamente podemos hablar de diferencia en cantidad de electrones. El átomo de hidrógeno tiene un electrón y el de oxígeno tiene 8. El átomo de hidrógeno tiene una sola órbita, el oxígeno tiene dos órbitas en la cual giran los electrones. Si yo les presento este otro átomo, se podrán dar cuenta que es el átomo del sodio, que aparte de tener un número diferente de electrones, que aquí menciona que son 11, están orbitando no solamente en dos círculos, como lo representaba aquí en los demás átomos, están orbitando en 3 círculos alrededor del núcleo. Entonces, fíjense, lo que quiero representar yo con esto, no quiero que se graben de memoria el átomo de hidrógeno, oxígeno, o sea, no, el punto no es ese. El punto es que ustedes se den cuenta cómo los átomos pueden ser diferentes y gracias a que existen esas diferencias, pues podemos encontrar materiales diferentes en la naturaleza. Ok, entonces, si partimos de esa premisa de que en la naturaleza tenemos átomos diferentes y que cada átomo me da un elemento, entonces podemos tener a los átomos
o a los elementos organizados de cierta manera en base a sus propiedades. En base a eso nació la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos no es otra cosa más que una representación muy organizada de cada uno de los elementos que constituyen la materia en el universo. La tabla periódica que actualmente utilizamos fue inventada en 1869 por el científico ruso Dmitri Mendeleev a partir del estudio de las propiedades de cada uno de los elementos. Obviamente antes de esta tabla periódica hubo diferentes versiones que trataban de organizar los elementos, pero algunas de ellas estaban incompletas, es decir, conforme se fue avanzando en el conocimiento sobre los elementos, se fueron dando diferentes versiones, hasta llegar a la de 1869, que es la tabla periódica o la versión de la tabla periódica que actualmente conocemos. Entonces, primero aquí que quiero que entiendan, bueno, pues que la tabla periódica es una representación de los elementos. Olvídense ahorita de los numeritos, los colores, etc. Vamos a ir por partes. Entonces, si la tabla periódica lo que busca es organizar los elementos que existen en la naturaleza, constituidos a su vez por los átomos, o determinados a su vez por los átomos, ¿en base a qué es que está organizada esa tabla periódica? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, aquí tenemos un símbolo de H que representa el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno está aquí, no está acá en medio, o en la parte derecha, o acá abajo? O sea, ¿por qué? Bueno, porque esa tabla periódica está organizada en base a ciertas propiedades de los elementos. O sea, no está organizada. Por eso les decía yo, es una representación organizada de los elementos. ¿Y en base a qué se organiza? Bueno, aquí les voy a presentar tres conceptos muy generales en base a los cuales se organizan los elementos de la tabla. La primera característica o propiedad en base a la cual se organizan los elementos dentro de la tabla periódica es el número atómico. Ustedes van a decir ahorita, bueno, pero es que aquí se refieren a esos conceptos, están muy confusos. Vamos a ir viéndolos poco a poco y no se me estresen mucho. Esto lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. El número atómico, como pongo aquí entre paréntesis, no es otra cosa más que el número de protones que tiene ese átomo. ¿Se acuerdan que les puse la representación de un átomo? Decíamos que tenemos un núcleo y que ese núcleo está formado por protones y neutrones. Entonces, el número atómico hace referencia al número de protones, al número de círculos rojitos que estoy representando yo aquí. Dependiendo del número de protones, es un número atómico. Y dependiendo de su número atómico, nosotros podemos ubicar a los elementos en cierta parte de la tabla. Entonces, una de las propiedades en base a las que se clasifican los elementos es en base al número atómico, que no es otra cosa más que el número de protones que tiene ese átomo. Pero también podemos organizar los átomos, los elementos dentro de la tabla en base a la configuración de electrones. ¿A qué nos referimos? Decíamos que alrededor de ese núcleo orbitan electrones y que dependiendo de ese número de electrones, esas partículas pueden orbitar en posición diferente en torno al núcleo. Decíamos que, por ejemplo, el átomo hidrógeno tenía nada más una órbita, pero por ejemplo el caso del sodio tiene 3 órbitas y tiene 11 electrones que se distribuyen de forma diferente. Entonces también en base a esa configuración de electrones es que se organizan los elementos. Y bueno, aparte de estas dos, también tenemos que hay otras propiedades. Por ejemplo, que si el elemento adquiere propiedades de densidad diferentes a otros, pues se pueden organizar o categorizar en ciertas partes de la tabla. Por ejemplo, tenemos metales, no metales, gases nobles. Entonces, a diversas propiedades químicas que adquieren los átomos, que aquí, bueno, pues es un gran número de propiedades, que no me voy a enfocar ahorita en cada una de ellas, es que también se pueden organizar los elementos dentro de esta tabla. Ok, entonces, ¿qué es lo que primero que me gustaría que entendieran? Una vez que sabemos que la tabla periódica es una representación organizada de cada uno de los elementos que existen en la naturaleza, ¿qué es una de las cosas que me interesarían primero que aprendieran? Bueno, si ustedes ven una tabla periódica, muchas veces nos genera, no sé, preocupación, miedo o confusión ver que tiene muchas letras, muchos numeritos. Vamos a decir, bueno, pero ¿a qué se refiere todo eso? Vamos a ir poco a poco, miren. Cada una de las casillas que conforman la tabla periódica tiene lo que se percibe de manera más visual, son estas iniciales o estas letras que vienen aquí en cada casilla. ¿A qué hace referencia esas iniciales o letras
muy remarcadas, hace referencia al nombre o símbolo del elemento. Aquí les puse este ejemplo del caso del hierro. Se fijan, el caso del hierro, que en la tabla periódica lo vamos a encontrar representado por la letra Fe, aquí lo tenemos. Ese viene siendo el símbolo que se le asigna a este elemento, el elemento del hierro. Se le asigna este símbolo para que universalmente podamos identificar el hierro con el símbolo Fe, independientemente del idioma que utilicemos, inglés, español, portugués, francés, italiano, etc. El elemento químico siempre va a estar representado con la Fe, ¿sí? Entonces, si se fijan, las casillas, cada casilla de la tabla periódica tiene una letra, en algunos casos nada más tiene una letra y en algunos otros casos tiene dos letras. ¿Qué es importante aquí? Bueno, que ustedes sepan que en el caso de aquellos casillas o elementos que están constituidas por dos letras, la primera letra siempre va a ser mayúscula. En el caso del calcio, la C es mayúscula y la siguiente minúscula. ¿Por qué les hago esta explicación? Porque, por ejemplo, si yo les pongo el nombre de una fórmula, por ejemplo, la clásica sal común que utilizamos, la sal de mesa. Si yo les digo, consulten la fórmula de la sal común, van a encontrar ustedes que la sal común tiene una fórmula de NaCl. Entonces yo les pregunto, ¿qué elementos están conformando la sal común? Ustedes van a ver primeramente que tiene una letra mayúscula y luego inmediatamente después tiene una minúscula. Esto nos quiere decir que este constituye un solo elemento. No quiere decir que este es un elemento y este es otro y este es otro y este es otro. No. N mayúscula, A minúscula nos está hablando de un solo elemento. Si nosotros lo consultamos en la tabla periódica, tenemos que Na representa al elemento sodio. Y luego aquí tenemos otra letra mayúscula y una letra minúscula, quiere decir que este es un solo elemento. Por ejemplo, Cl nos está hablando de que se está mencionando al elemento cloro. Si yo les presentaba otra fórmula, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que está representado mediante la fórmula NaOH, aquí se presenta una diferencia importante. Na decíamos que era sodio, pero se fijan acá tenemos OH las dos mayúsculas. Cuando ya las dos son mayúsculas significa que estamos hablando de elementos diferentes. Si nosotros nos vamos a consultar la O mayúscula, vamos a tener que la O es oxígeno y si buscamos la H mayúscula en la tabla periódica vamos a tener que es hidrógeno. Entonces, que sepan que cada letra dentro de la casilla representa el símbolo del elemento químico. Hasta aquí es lo que quiero que aprendan. Pero si ustedes analizan las casillas de la tabla periódica, van a ver que no nada más tiene unas letras que representan el símbolo. También van a ver que tiene por ahí algunos numeritos. ¿Y qué representa cada uno de esos números? Bueno, es lo que voy a tratar de explicar con esta diapositiva. Generalmente hay dos números, bueno, cada tabla periódica no es que sean diferentes, pero algunas tablas periódicas presentan más información que otras. Pero hay algunos elementos que generalmente son los básicos y que siempre van a estar en una tabla periódica. Aparte del símbolo y aparte del nombre, otros elementos que generalmente van a venir en la tabla periódica son estos numeritos. ¿A qué hacen referencia? Bueno, tenemos dos. Por un lado tenemos el número atómico y por otro lado tenemos la masa atómica. ¿A qué nos referimos con el número atómico? El número atómico hace referencia al número de protones que se encuentran dentro del núcleo. Por ejemplo, el átomo del boro, si ustedes se van a la tabla periódica, van a tener un número 5 en la parte superior izquierda. ¿Qué significa ese 5? Bueno, pues que ese átomo en su núcleo tiene 5 protones, y aquí lo marca, ¿sí? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otra representación de una tabla periódica, por ejemplo esta, donde se habla del hierro, van a tener que el número atómico del hierro hace referencia al número 26. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ese átomo de hierro en su núcleo tiene 26 protones, ¿sí? A eso nos hace referencia el número atómico. Y también por otro lado tenemos la masa atómica. ¿Sí? La masa atómica lo que nos da a entender o lo que hace referencia es la cantidad total de masa que hay en el núcleo, es decir, la cantidad de protones sumada a las de neutrones. Por ejemplo, en este caso tenemos 10.8, redondeando esto pudiera ser 11, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá tenemos el átomo del boro, si nosotros sumamos 5 más 6, nos va a dar 11, que viene siendo esta la masa atómica del elemento boro.
Lo mismo pasaría para el hierro. Si ustedes suman la cantidad de neutrones que tienen más los protones, nos da alrededor de 56, que es la cantidad que viene aquí en la masa atómica. ¿Cómo pueden diferenciar ustedes un número del otro? Porque a veces no viene cuál es el número atómico o masa atómica, o vienen acomodados en lugares diferentes. El número atómico generalmente, no generalmente, por regla es más chico que la masa atómica, ¿sí? La masa atómica generalmente va a ser el doble que el número atómico, porque acuérdense que la masa atómica está sumando neutrones y protones, y el número atómico nada más hace referencia al número de protones. Otra cosa importante que ustedes deben entender y que es parte de la organización de una tabla periódica de los elementos es que en una tabla periódica ustedes pueden observar grupos o familias. ¿A qué se refiere un grupo o familia dentro de la tabla periódica? Bueno, pues a cada columna. Cada columna que ustedes tienen en la tabla periódica viene siendo un grupo o familia, ¿sí? Si yo les digo, el hidrógeno está ubicado, dime cuál es el grupo donde está ubicado el hidrógeno dentro de la tabla periódica, pues vamos a tener obviamente que está ubicado en la familia o en el grupo número 1. Si yo les digo el neón, ¿en qué grupo está ubicado? Pues tenemos que estar ubicado en el grupo número 18. ¿Sí? Es muy sencillo. Aquí nada más se trata que un grupo hace referencia a cada columna de la tabla periódica. Ya después vamos a ver por qué están dentro de grupos o familias cada uno de los elementos. Pero por lo pronto lo único que quiero que les quede claro es que un grupo o familia hace referencia a cada columna vertical dentro de la tabla periódica. ¿Cuántos grupos o familias vamos a tener? Pues si ustedes cuentan cada una de estas columnas van a tener que tenemos 18. ¿Sí? Entonces cada uno de esos grupos, si los vemos por números, van a estar denominados del 1 al 18, pero aparte se les da a veces cierta nombre a ese grupo familia. Por ejemplo, el grupo 1 también se le puede llamar el grupo de los metales alcalinos o familia de los metales alcalinos. Por ejemplo, el grupo 4, que vendría siendo esta columna, sería la familia del titanio, o también la podemos denominar simplemente como grupo 4. Entonces, grupos a familias son las columnas verticales. En base a estos grupos o familias, también me gustaría hablar un poquito y de forma muy rápida lo que hace referencia al número de valencia. Porque también se habla por ahí en el cuadernillo de trabajo sobre este concepto. Fíjense, un número de valencia hace referencia a los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo. Otra vez, si regresamos al modelo estructural de un átomo, decíamos que tenemos el núcleo y que alrededor de ese núcleo orbita diferente número de electrones, ¿sí? Pero también ese átomo puede tener diferentes niveles orbitales. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 órbitas. Entonces, el número de electrones que tengas tú en la última capa del átomo o en la última órbita va a ser el número de valencia o el número de electrones de valencia que tenga ese átomo. Esto es importante, bueno, cuando ya las personas que están más involucrados en cuestiones de química, esto es importante porque les dice cómo va a reaccionar ese átomo si interactúa con otro o si un elemento interactúa con otro elemento. Esta información del número de valencia o el número de electrones que tiene en la última capa les da una idea de cómo va a reaccionar. Entonces, el número de electrones de valencia de un elemento se puede determinar también en la tabla periódica y está muy relacionado con lo que dijimos ahorita de los grupos o familias. En la tabla periódica, los electrones de valencias ustedes los pueden determinar en base a esta relación o en base a esta tablita que yo les estoy poniendo. Los elementos que ustedes pueden encontrar en el primer grupo o en la primera columna o en la primera familia siempre van a tener un electrón en su última capa o en su última órbita. Los del grupo 2 siempre van a tener 2 electrones en su última órbita. Si se acuerdan, por ejemplo, aquí en el caso del grupo 1, decíamos que el átomo de hidrógeno nada más tiene un electrón orbitando alrededor. Entonces, fíjense, es precisamente que su electrón de valencia va a estar representado con un 1. Los elementos del grupo 2 siempre van a tener en su última capa de valencia 2 electrones. Los elementos
de la 3 que se encuentra en el grupo 3 a la 12, es decir, este rectangulito que tenemos aquí, siempre van a tener que su capa 2 está completa y que no puede tener más electrones, ¿sí? Su número de valencia siempre se va a manejar conforme esta reglita. Ya no puede tener más electrones, ya está saturada su última capa de valencia. A partir de ahí el grupo 3 va a tener 3 electrones en su capa de valencia, el grupo 14 va a tener 4, el grupo 15 va a tener 5, el grupo 16 va a tener 6, el grupo 17 7 y el grupo 18 va a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Esto es importante porque a lo mejor creo que por ahí vienen algunos ejercicios que les piden, mencionar cuál es la valencia, por ejemplo, del hidrógeno. Si ustedes saben que el hidrógeno está en la primera columna, vamos a tener que su valencia es 1. Si les pide, por ejemplo, cuál es la valencia del neón, ustedes primero se van a la columna. Por ejemplo, aquí tenemos que el neón está ubicada en la columna 18. Pues aquí se van a la tablita y tenemos que la valencia del neón, que está ubicada en el grupo 18, su valencia va a ser de 8. Y bueno, ya por último, aparte de que los elementos dentro de la tabla periódica están organizados por columnas, también están organizados por filas, lo que se le conoce también como periodos. Entonces, conceptualmente aquí les pongo la definición. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos, y estas se determinan por el número de niveles energéticos del átomo. Se escucha así como que muy científico todo este rollo, pero no se me estresen mucho nuevamente. Decíamos que el átomo de hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo nivel energético, o una sola órbita, para que me entiendan. Y dentro de esa órbita tiene un elemento. Pero, por ejemplo, si ustedes investigan cuál es la estructura del átomo del radio, van a tener que, primero, que tiene un número de electrones mucho más grande que el del hidrógeno. Pero aparte que tiene 3, 4, 5, 6, 7 niveles de energía o 7 órbitas donde se distribuyen los electrones dentro de ese átomo. Fíjense, aquí tenemos el átomo del radio y aquí nos dice que está ubicada en el grupo 2, pero también tenemos que está ubicada en el periodo número 7. ¿Qué quiere decir ese 7? Pues que tiene 7 niveles de energía. Si ustedes aquí lo pueden ver, tiene 7 niveles de energía o 7 órbitas donde se distribuyen los electrones que giran alrededor del núcleo. El átomo de hidrógeno nada más tiene un nivel de energía. Entonces, ¿dónde esperaríamos encontrarlo? ¿En qué periodo esperaríamos encontrarlo? Pues en la fila o en el periodo número 1. Si se fijan, aquí está en el primer periodo. Entonces tenemos columnas, grupos o familias se organizan de manera vertical y periodos de manera horizontal, son todas las filas. Y se organizan en periodos en base al número de órbitas o de niveles energéticos que tienen. Todos los elementos que se encuentran en la fila 5, en la fila 6, perdón, quiere decir que van a tener 6 órbitas donde distribuyen los electrones. Si ustedes, por ejemplo, consultan el átomo del osmio, van a tener que cuenta con 6 niveles orbitales o 6 niveles energéticos en la cual se distribuyen todos sus átomos.